Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para charlar un ratito sobre uno de los temas que más nos apasionan, ¿verdad? Y es que ¿a quién no le gustan las historias de amor? Especialmente esas historias de amor que surgen entre amigos, esas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el destino, en la química, y en el poder del cómo y el dónde. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Amigos Culpables. Sí, ese drama turco que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y sobre todo, anhelar el amor. Y lo más importante, vamos a descubrir, juntos, cómo y dónde se enamoraron Hande y Kerem. ¿Están listos para el viaje? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero darles una súper bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya forman parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante y entretenido sobre sus series y actores favoritos. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Amigos Culpables o Sadakatsiz en su título original, es una serie que nos narra la historia de Asia, una doctora exitosa cuya vida aparentemente perfecta se desmorona cuando descubre la infidelidad de su esposo Volkan. Pero entre las idas y venidas de esta complicada trama, surge una chispa, una conexión especial, la conexión entre Derin, la amante de Volkan, y su abogado Kerem. Y es precisamente de ellos, de Hande y Kerem, de quienes hablaremos hoy. Para entender cómo y dónde se enamoraron Hande y Kerem, debemos recordar que en la serie, Hande es la mejor amiga de Asia, y Kerem, el abogado que se enfrenta a Volkan en el juzgado. Al principio su relación es puramente profesional y, claro, marcada por la tensa situación que vive Asia. Pero poco a poco la amistad y la confianza entre ellos se van afianzando, y es ahí donde la magia comienza a suceder. El cómo de su amor es algo paulatino, no es un flechazo inmediato. Es una conexión que se construye sobre la base de la empatía, el apoyo y el entendimiento. Kerem, al ser el abogado de Asia, es testigo del sufrimiento de su amiga. Ve su dolor, su frustración, y la impotencia que siente ante la traición de su esposo. Y Hande, por su parte, se convierte en un pilar fundamental para Asia. La escucha, la consuela, y la anima a seguir adelante. A medida que la historia avanza, Hande y Kerem comparten momentos de complicidad, de confidencias y de risas. Se dan cuenta de que tienen mucho en común, que sus personalidades encajan a la perfección, y que se sienten cómodos y seguros el uno con el otro. El cómo es la suma de pequeños gestos, de miradas cómplices, de conversaciones profundas. Es la construcción de un sentimiento que va más allá de la amistad. Uno de los momentos clave donde el cómo comienza a tomar forma, es cuando Kerem defiende a Asia en el juicio. La manera en que la representa, la pasión con la que lucha por ella, y la admiración que le profesa, no pasan desapercibidas para Hande. Ella ve en Kerem a un hombre valiente, inteligente y sensible, y comienza a sentir una atracción que va más allá de la amistad. Por otro lado, Kerem encuentra en Hande una mujer fuerte, decidida y leal. Ella es el refugio que necesita, el apoyo emocional que le permite enfrentar la difícil situación legal de Asia. Sus conversaciones se vuelven más frecuentes, sus miradas más intensas, y sus sonrisas más genuinas. El cómo se convierte en un proceso de descubrimiento, de enamoramiento silencioso, pero lleno de significado. Ahora hablemos del dónde. ¿Dónde se enamoraron Hande y Kerem? Pues la respuesta es, en todos lados. No hay un solo lugar específico donde se haya sellado su amor. Fue en la oficina, durante las largas horas de trabajo, en los pasillos del juzgado, en los momentos de tensión y estrés. Fue en el restaurante compartiendo una cena y hablando sobre la vida. Fue en la calle caminando juntos después de un día agotador. El donde se convirtió en cualquier lugar donde ellos estuvieran juntos. Donde la conexión entre ellos se hacía más fuerte. El donde fue el escenario perfecto para que su amor floreciera. Y este donde no se limita a los lugares físicos. También está en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Un lugar importante donde su relación evoluciona es en casa de Hande. Kerem se convierte en un apoyo constante y ella lo acoge con cariño. Las comidas compartidas, las conversaciones nocturnas y las risas cómplices convierten el hogar de Hande en un refugio para ambos, y se empieza a notar la fuerte química entre ellos.
En el hospital donde Asia trabaja, también hay momentos donde la conexión entre Andy y Kerem se profundiza. Son testigos de la lucha de Asia, se apoyan mutuamente en la búsqueda de justicia, y se sienten cada vez más unidos por una causa común. El hospital se convierte sin quererlo en otro donde para el romance. Otro donde importante es durante las fiestas o reuniones que se organizan en la ciudad. Ahí Andy y Kerem se encuentran en un ambiente más relajado, lejos de las tensiones del trabajo y los juicios. Comparten risas, bailes y miradas que revelan el creciente interés mutuo. Estos momentos les permiten acercarse aún más y darse cuenta de que quieren algo más que una amistad. La playa, el parque, cualquier lugar al aire libre se transforma en el donde perfecto cuando están juntos. Sus paseos por la playa se convierten en momentos de conversación y complicidad, donde pueden relajarse y compartir sus sentimientos. El parque, un lugar más cotidiano, les permite disfrutar de la compañía mutua sin presiones, simplemente dejándose llevar por la conexión que los une. Es interesante notar que, a diferencia de otras historias de amor, el donde no es un lugar mágico o romántico en particular. El donde es la vida misma, las situaciones cotidianas, los momentos compartidos. Es la capacidad de encontrar la belleza en lo simple, en la compañía mutua, en la conexión emocional. Y eso, amigos míos, es lo que hace que la historia de Andy y Kerem sea tan especial. A medida que avanza la serie, podemos ver cómo el amor entre Andy y Kerem se consolida. Aunque enfrentan algunos obstáculos, como las intrigas de Volkan, la conexión que tienen es tan fuerte que logran superarlos. Su amor es un faro de esperanza en medio del caos, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de florecer. La relación de Andy y Kerem no es perfecta, claro. Hay momentos de duda, de temor y de incertidumbre. Pero lo que realmente los une es la confianza que se tienen, el respeto mutuo y el deseo de estar juntos. Y eso, amigos, es lo que hace que su historia sea tan entrañable. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Pues que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en las situaciones más difíciles. Que a veces el cómo y el dónde no son lo más importante. Lo realmente importante es la conexión, la empatía, la química que existe entre dos personas. Es esa chispa que enciende la llama del amor y que nos hace creer en el destino. En Amigos Culpables, la historia de Andy y Kerem nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar nuestras vidas. Nos enseña a valorar la amistad, la lealtad y el apoyo emocional. Y nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Así que si eres de los que cree en el amor, si eres de los que sueña con encontrar a su alma gemela, o si simplemente te gustan las historias que te hacen suspirar, te recomiendo que veas o vuelvas a ver Amigos Culpables. La historia de Andy y Kerem te tocará el corazón y te recordará que el amor está en todas partes, solo hay que saber buscarlo. Y bueno, llegamos al final de nuestro viaje por el cómo y el dónde del amor entre Andy y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado los momentos clave, los lugares especiales y la esencia de su relación. Hemos visto cómo su amistad se convirtió en amor, y cómo su amor los ayudó a superar las adversidades. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Me encanta saber que compartimos esta pasión por las series turcas y por las historias de amor. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado un poquito más de inspiración para creer en el amor verdadero. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Qué les pareció su historia de amor? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que vendrán muchas más historias, análisis y debates sobre sus series favoritas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.